Bueno, ¿qué tal Periodicausas? Hoy estamos en una entrevista muy especial porque tenemos a Laura Coronado, que ella es egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Federico Villarreal y cuenta con, bueno, más de 300.000 seguidores en TikTok y más de 3 millones de me gusta. Bueno, es un gusto tenerte acá, Laura, y esperamos que puedas contarnos un poco cómo usar esta red social tan nueva, ¿no? Para todos nuestros seguidores. Sí, nada, el gusto es mío. Muchísimas gracias por su invitación. La verdad que estoy súper contenta de estar aquí y súper abierta a las preguntas que me puedan hacer o sea, con tal de darle consejos y ayudarlos, feliz. Así que si quieres ya podemos empezar. Eh, bueno, primero quería preguntarte cómo fue este proceso, ¿no? Cuando saliste de la universidad, ¿ya tenías un trabajo? ¿Cómo pensaste esto de ser creadora de contenido, ¿no? Yo para eso en la universidad, como tú bien has dicho, estudié Ciencias de la Comunicación, pero dentro de él te podías especializar en diferentes ramas. Yo elegí la rama de comunicación corporativa, que es la comunicación organizacional, y entonces prácticamente pues mi especialización fue basada en ello. Ahora, cuando ya estaba en la universidad, ya trabajaba como redactora SEO, escribía para diferentes artículos y blogs de diferentes empresas, y yo termino la universidad trabajando como redactora. Por cosas del azar, yo comencé a postular a un montón de cosas y justo vino pandemia. Para esto yo recuerdo que ingresé a la República como redactora y a su vez ingresé a una asociación de arquitectura como coordinadora de comunicaciones. Por estar el destino yo elegí la asociación de arquitectura y cuando vino pandemia, ahí fue donde prácticamente me quedé casi 3 años. Y luego me enteré que en la República pues había habido algunos despidos por ahí, porque obviamente el personal era nuevo, vino la pandemia, pues no se podía tipo solventar el sueldo de todos. Así que nada, empecé a trabajar como coordinadora en la Asociación de Arquitectos y ahí estuve como casi 3 años. Y ahí fue cuando pues yo tenía un poquito más de tiempo libre, porque cuando llegó esto del COVID, creo que para todos fue algo súper nuevo. Entonces los trabajos también se paralizaron un montón y prácticamente las 8 horas de mi trabajo pues yo no las pasaba netamente frente a la compu, sino que tenía ahí unos horarios un poquito más libres porque empezamos con esto del home office, el trabajo híbrido. Y justo TikTok estaba en todo su boom porque las personas comenzaron a usarlo, empezaban a armar coreos ahí. Y ahí fue cuando descubrí yo también la plataforma. Para esto, pues yo siempre he tenido un súper gusto por las redes sociales. Recuerdo que yo dibujo, entonces yo me había creado mi página de Facebook, mi página de YouTube, también tuve una página de YouTube con mi primo, entonces siempre ha sido como que muy chévere mi relación con las redes. Y cuando abrió TikTok fue lo mismo, o sea, en TikTok yo subía, recuerdo, bailes súper random y algunos retos, hasta que poquito a poquito le fui entrando como que a lo que las personas querían en la red. En ese tiempo que te comento que yo también fui coordinadora en la asociación, también fui profe de niños en una plataforma de startup que se llamaba Aprendea. Era una plataforma similar a Creana o a Netsum que da cursos para adultos, pero esta plataforma era para niños. Entonces ahí yo comencé a enseñar diseño para niños y branding para niños, también enseñaba curiosidades, un montón de cosas, pero adaptadas para niños. Y fue ahí cuando me di cuenta que pues Canva era una plataforma a la que le podía sacar un montón de provecho. Y cuando Prendea se crea un TikTok y yo comienzo a subir videos ahí, me doy cuenta que las personas en TikTok de verdad pues querían saber un poquito más de Canva, que es prácticamente el nicho de mi comunidad. Y yo dije, pues, pero si ya lo estoy subiendo en otra red, ¿por qué mejor no lo subo en la mía a ver qué pasa? Y de repente logro comenzar una comunidad propia. Y dicho y hecho, o sea, yo comencé a subir mis videos. Al inicio tenía poquitos likes, poquitos seguidores, pero poco a poco con la constancia y ya comencé a crear una comunidad gigantesca. Y ahí, sí, ahí fue cuando ya comencé mi camino pues por la creación de contenido, ¿no? Y más o menos en resumen fue así como descubrí la plataforma y cómo más o menos de mis trabajos y experiencias fue también darle un toquecito al contenido que hago. Y hablando de esta comunidad, ¿no? ¿Tú cómo crees que uno puede fidelizar a la comunidad de TikTok, ¿no? ¿Cómo hacer que ellos se identifiquen contigo? ¿Cómo darle ese valor agregado a tu contenido? La verdad es que es una pregunta bastante difícil, más que todo porque en TikTok hoy te das cuenta que hay muchos creadores de contenido.
usualmente las personas piensan que un creador de contenido es la persona que tiene millones de likes y que ya es súper conocida, famosa, contratada por marcas, pero desde que tú empiezas a crear contenido chiquitito, así sean blogs, videitos tuyos, lo que Ready With Me, o sea, hay un montón de tipos de contenidos que de repente no llegan a las masas en TikTok, pero que tienes por ahí ya como esa chispita de crear contenido desde cero, ya tú eres un creador de contenido. Y en TikTok, o sea, no es una red social, sino es una red de entretenimiento ya como tal, es bastante complicado mantener esa fidelización con tu comunidad. Lo primero yo diría que la perseverancia lo es todo en TikTok. ¿Por qué? Porque si tú no eres perseverante o tú no eres constante con el contenido que tú subes, la comunidad que tú formas se va perdiendo. Y te lo digo por experiencia, porque yo recuerdo que cuando inicié, yo subía un video cada semana. Entonces, está súper bueno, se escucha súper bien subir un video a la semana, pero TikTok es una plataforma que avanza tan rápido y que diariamente se unen más y más creadores de contenido, que si subes solamente un video a la semana, pues te vas quedando un poco estancado. Entonces, tienes que tener esa constancia de subir un video hoy, un video mañana, un video pasado, hasta que ya puedas lograr como que una estabilidad en tu comunidad. Ahora, tienes que encontrar también qué es lo que quiere la comunidad y a hablar como la comunidad. Hay que darnos cuenta que en TikTok las personas pues no entran a ver los estados del amigo o a ver los videos de lo que hizo, no sé, tipo el conocido o el famoso, sino que tú entras a una posibilidad de contenidos gigantes que te van a aparecer en tu For You o en tu Para Ti. Entonces, tú tienes que caracterizarte y tomar ese lenguaje que tiene la misma plataforma para poquito a poquito conectar con las personas pues, que te están viendo. Por ejemplo, en mi caso, yo encontré que Canva, la plataforma, era un súper nicho tipo para mi comunidad, porque yo estoy prácticamente entre la base de personas que son jóvenes, estudiantes, emprendedores, o personas que de repente les gusta el diseño y no tienen la capacidad o no tienen de repente ¿cómo te puedo decir? Los medios para estudiar tipo una clase de Photoshop o de Illustrator o tal, pero sí tienen a su alcance, no sé, Canva, que es una plataforma súper sencilla y rápida y fácil. Entonces yo me di cuenta que ahí era mi nicho, entonces más la constancia que tenía para subir contenido, más el tipo de contenido que era tipo tutoriales, clases y todo eso, siento que logré fidelizar a las personas. Pero como te digo, es un trabajo que siento que nunca se acaba. No es que tú puedas decir, ya tengo 200.000 seguidores o 300.000 seguidores, ya está, yo sé que mañana voy a subir un contenido y va a llegar a las 100.000 vistas, porque no es así. Y te lo digo por experiencia, han habido semanas en las que yo no he publicado contenido porque siempre tienes como que choques o a veces como que, no sé, una pausa de creatividad y no sabes qué publicar. Y puede que publiques un video a cada 3 semanas y seguro tu video solo va a tener 1.000 vistas porque obviamente tu constancia pues ya la perdiste. Entonces siento que eso es súper importante, la constancia, escuchar a las personas qué es lo que quieren y hablar y actuar como las personas actúan en TikTok en tu perfil de marca, ¿no? Entonces esos son como que mis highlights que siempre tomo en cuenta. ¿Y crees que este trabajo que haces en TikTok, ¿no? ¿Crees que te toma demasiado tiempo? ¿Crees que es necesaria mucha creatividad o mucho esfuerzo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya depende también mucho de la persona y la personalidad de la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que a mí me gustan las redes sociales. A mí no me cuesta nada pararme frente a un celular y bailar o hablar o tipo, no sé, después de que hago eso, editar y grabar mi voz y hacer como que toda una edición súper chévere, porque es algo que a mí me gusta. Pero he conocido personas que realmente sí tienen que sentarse y pasar horas y decir, a ver, ¿qué quiero crear de contenido hoy día? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo que hacer un plan? ¿No tengo que hacer un plan? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? ¿Qué es lo que voy a hacer después? Yo diría que, si bien es cierto, puede ser fácil y te pueden hacer crear contenido, nunca hay que quitarle el mérito a lo que es la creación de contenido. Porque creo que eso es lo que pasaba cuando se creó TikTok o empezó a difundirse la red. Hasta a mí me da vergüenza decir que hacía videos para TikTok porque sentía que todo el mundo iba a pensar que yo solamente bailaba o hacía retos o cosas así. Pero creo que eso le pasaba a muchos, no solamente a mí. Era como que, oye, tienes TikTok y se burlan de ti, ¿no? Pero creo que hoy en día es diferente porque TikTok es una plataforma en la que hasta marcas están apostando por estar ahí. Bancos, supermercados, tiendas de retail. Entonces hay un montón de oportunidades ahí. Y siento que sí es difícil, es complicado porque tú tienes choques de creatividad. A mí me pasaba que yo, por ejemplo, me encanta crear y creaba videos, pero llegó una temporada en la que ya no sabía qué publicar. Y siento que aún estoy como que en ese limbo, porque si bien es cierto, sé que a mi comunidad le gusta Canva, yo también quisiera hacer otras cosas como tal,
Y es un choque porque sabes que si no le das lo que ellos quieren, pues tus videos no se van a hacer virales, pero a la vez tú también quieres romper toda esa tipo, no sé, jaula en la que te metiste por hacer solamente un tipo de contenido. Entonces es complicado, tiene su ciencia, la verdad. Y al no ser una red social o una plataforma que tiene una fórmula como tal, sí está complicado porque cada cosa que hagas tienes que pensarla y te puede ir bien como te puede ir mal, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo de hace rato, que cuando tienes estos choques de creatividad que ya no sabes qué más hacer o se te hace muy difícil, la constancia es tu mejor amigo, porque tienes que seguir publicando y seguir publicando hasta que te des cuenta qué es lo que te gusta y qué es lo que le gusta a la comunidad para que ya comience todo a fluir mucho más rápido. Y hablando un poco de este mercado laboral, ¿no? Que dices que muchas veces pensamos que los periodistas solo van a la televisión, ¿no? A veces, eh, incluso los que empiezan, ¿no? Creen que van a terminar en televisión, pero hay muchos más ámbitos, ¿no? Donde puedes entrar, ¿no? Tú, en base a tu experiencia, ¿no? ¿En qué crees que pueden incursionar con esto de las redes sociales, ¿no? Como TikTok. Eh, Tú, por ejemplo, ¿por qué medios has pasado? ¿Por qué hasta llegar a donde estás ahora, ¿no? En el banco. A ver, yo creo que las redes sociales hoy en día te abren la puerta a muchas oportunidades y muchas empresas laboralmente. Y te lo digo porque yo cuando inicié, por ejemplo, en TikTok, como te digo, yo trabajaba como coordinadora de comunicaciones en una asociación. Pero era porque yo estaba muy ligada a mi CV y a lo que había terminado de estudiar, que eran comunicaciones y tipo la comunicación interna de las empresas. Pero siento que dejando un poquito eso de lado, hoy en día las empresas apuestan mucho por trabajar con creadores de contenido y no solo con creadores de contenido como tal, sino con jóvenes que conozcan las plataformas digitales que están, pues, hoy en día como que en su boom. Por ejemplo, en el banco en el que estoy, yo trabajo como un cool hunter, que, o sea, yo creo que hace 3 años ni siquiera sabía qué era ese puesto y si existía y si no existía, pero son puestos que se abren porque obviamente nace la necesidad de saber y estar presente en las redes sociales. Por ejemplo, desde mi rol lo que yo hago es cazar todas las tendencias que hay, no solamente en TikTok, sino en las diferentes redes, y ver cómo las puedo traducir en un idioma financiero para de alguna u otra manera estar no sé, a la punta de las tendencias y si sale un tren, no quedarnos como banco en el banco serio que solamente maneja posts en Instagram o en Facebook, sino también poder traducirlo en videitos o en tendencias de TikTok o en Reels en Instagram. Entonces siento que el campo laboral es muy grande y también es súper chévere porque siento que hoy en día las empresas apuestan más por tener un talento joven entre sus puestos porque saben que los jóvenes de alguna u otra manera tienen esa chispa creativa y están en todo el lenguaje de las redes sociales. Como siempre te van a decir en los cursos, y aunque suene súper cliché, tú solamente vas a poder hacer las cosas bien cuando sepas cómo se hacen las cosas bien y cuando estés viviendo en el entorno de hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, no contrataría a una persona que nunca ha visto TikTok para ser creadora de TikTok para mi marca, porque obviamente no sabe el lenguaje, no sabe las herramientas, no sabe de repente cómo funcionan los algoritmos. Entonces creo que es una súper oportunidad para los jóvenes hoy en día estar súper familiarizado con las redes sociales y no solamente el hecho de usarlas y ya, sino también investigar un poquito cómo funcionan, cómo se hacen los contenidos, qué formatos se utilizan, cómo funciona la publicidad dentro de estas redes sociales, porque siento que para las empresas es un golazo tenerlos y siento que siempre van a aportar muchísimo. Sí, hay que aprovechar que hoy en día las comunicaciones están en su boom, que quizás años anteriores no se les tomaba tanto valor, pero hoy en día sí toda empresa tiene un comunicador, toda empresa tiene un creador de contenido, toda empresa, no sé, tiene un marketero por ahí, que es súper bueno porque te ayuda a tener una mente y no sé, un aire fresco en todos los procesos que hace la empresa, ¿no? Y también en tu experiencia en TikTok for Business, ¿no? Quisiera que me cuentes un poco de qué manera podemos utilizar el TikTok con estos algoritmos, ¿no? Con estas formas de que llegue tu mensaje hacia toda esta gente, ¿no? ¿Cómo también podemos hacer negocios o proyectos con esta, bueno, en nuestro caso, para los periodistas, ¿no? Que nos basamos en esto, ¿cómo podemos hacer para crear nuevos negocios con esta red? La verdad es que es súper chévere esa pregunta porque siento que hoy día hay ejemplos súper grandes en la misma red. Por ejemplo, TikTok como tal ya es una fuente de trabajo
Porque, por ejemplo, si tú le pones súper punch a tu perfil y creas el contenido y lo publicas constantemente, como lo hemos hablado, y utilizas los audios en tendencia, te ayudas de lo que se está hablando y utilizas todo este lenguaje de la plataforma, ya tu perfil se vuelve una marca. Ya no es un perfil personal, es tu marca personal. Y por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del chico de las noticias, que es un chico que al inicio, por ejemplo, solamente da las noticias así súper random, pero que hoy en día literalmente es un boom y hay marcas que trabajan con él. O sea, no lo contratan porque tiene un perfil bonito y ya, sino que lo contratan porque tiene ese poder para mover masas y tipo ya lo que hacía un noticiero antes o un canal de televisión, ya lo hacen las personas. Se vuelven influenciadores de opinión. Es como que yo sé, si soy fan del chico de las noticias, que si el chico de las noticias me dice, no sé, que hay un precio que ha subido, yo le voy a creer porque, o sea, yo soy su comunidad. Entonces, creo que desde ahí eso ya es una herramienta de trabajo porque no solamente tú creas contenido porque te gusta, sino porque sabes que tienes la posibilidad de trabajar con marcas, sabes que tienes la posibilidad de que te vean no como una persona, sino como una marca más, una marca personal. Entonces, desde ahí ya está como que genial, está súper chévere. Creo que también TikTok te da la posibilidad de darte visibilidad a ti mismo como persona. Yo, por ejemplo, tengo un curso de la mano de Nexum, que si bien es cierto, no soy profe en Nexum como tal, pero ya desde ahí es un ingreso y un trabajo mío, porque yo pues grabé mis cápsulas de los cursos gracias a, obviamente, la comunidad que tengo en TikTok. Nexum me contactó, hicimos este curso juntos y el curso está ahí. Entonces, cada que las personas se vayan matriculando a mi curso, yo sé que es una fuente de ingreso para mí, porque ya es un trato de pues marca, influenciador, y dentro del programa de Edu Influencers en el que estamos, también es como que súper chévere porque ahí te das cuenta que otra vez TikTok fue el trampolín para que una marca llegara a mí y yo pueda hacer este curso. Entonces, como tal, hay infinidad de opciones. Hay personas que hacen negocios en TikTok, por ejemplo, venden cosas en TikTok. Los en vivos en TikTok son una fuente gigante ahora de conexión. Recuerdo que yo antes hacía mucho más en vivos que ahora, pero recuerdo que era genial porque llegas a personas que de repente no te siguen como tal, pero que están navegando por el For You y te encuentran, y así como te encuentra esa persona, te pueden encontrar 3.000 personas más, 10.000 personas más, 200.000 personas más, y puedes hacer que de repente si tienes un negocio de ropa, crezca un montón porque tienes ahí la opción de ofertar, de hablar con las personas en vivo y de repente que ellos te puedan reaccionar a lo que tú vayas diciendo y tener una comunicación mucho más dinámica. Entonces yo creo que TikTok como tal sí es una herramienta que ya yo podría decir que es una bolsa de trabajo para diferentes personas, tanto como marca personal, tanto como vitrina para tú mostrar lo que haces y que te contacten otras marcas, tanto para que tú puedas mostrar qué es lo que hace tu marca, tu emprendimiento. Entonces, sí, diría que TikTok te da muchas oportunidades en el campo laboral. Y en base a esto, ¿no? A las redes sociales y TikTok, ¿cómo crees que puede utilizarse TikTok? ¿Cómo le puede servir a una plataforma de noticias, ¿no? En base a tu experiencia, ¿quieres que le pueda agregar TikTok a las noticias? Creo que lo que le podría agregar es la inmediatez. Hoy en día tú ya no vas a Facebook para buscar una noticia. Al menos yo no hago eso. O sea, ya yo sé que seguir una noticia, lo menos que haría yo es buscar en Facebook. En Instagram, pues ya tampoco la buscaría porque siento que Instagram es una red que si bien es cierto, te mantiene informada y está 24 horas activa con las stories, sé que no es una red tan inmediata como puede ser un TikTok. Entonces siento que para un portal o un canal de noticias es un golazo porque una, que los seguidores te van a recontraseguir porque aquí no le gusta estar informado. Si bien es cierto en TikTok tú ves tus bailes, ves tus retos, ves como que ahí de repente no sé, videos que te llaman la atención, siento que las noticias es tipo la cereza del pastel porque no tienes una segmentación para noticias. Las noticias le pueden importar hasta a un joven como a un abuelito que está en TikTok. Ahora, las noticias son inmediatas y siempre hay noticias. Siento que ahí está como que la cereza del contenido como tal. Cuando tú eliges un contenido y lo quieres desarrollar, tienes que buscar un contenido que sea no como tal atemporal, pero sí un contenido al que tú le puedas sacar provecho diariamente. Entonces, las noticias siento que es algo que no se va a acabar. Siempre va a haber noticias. Entonces, si juntamos el hecho de que TikTok es inmediato, de que tú tienes contenido, vas a tener un montón de contenidos en noticias, y que aparte puedes jugar con los formatos, puedes jugar con entrevistas en TikTok, puedes jugar con estas noticias que solamente las haces pasando imágenes con voz en off,
puedes jugar, no sé, con hasta hacer un podcast en este portal de noticias, de repente entrevistando a personas que te cuentan experiencias como tipo de su vida. Entonces siento que es una gran oportunidad y no de repente solo para quedarse en TikTok, sino ya si ustedes tienen planes a futuro, de repente ahí hacerlo como si fuera una revista digital o ir contactando con más personas, hacer colaboraciones. Entonces, siento que es una súper oportunidad. O sea, ahora que lo conversamos, siento que está súper chévere. Y diría que lo que te digo de que nunca te vas a quedar sin noticias es lo que te va a hacer triunfar en TikTok. Porque a decir verdad, nunca te vas a quedar sin noticias. Esto es lo que pasa con el chico de las noticias, por ejemplo, que puede ser un ejemplo súper cliché, pero él nunca se queda sin contenido. Porque sabes que al día van a aparecer como 10 noticias que a las personas le van a interesar y que ahí viene también la viralidad. Porque si mañana sale una noticia, por ejemplo, de, no sé, que haya un terremoto en X lugar y ustedes son los primeros en comunicarlo, ese videíto que fue primero en publicarse se puede volver viral porque las personas lo van a ver, lo van a rebotar, lo van a mostrar, lo van a compartir y así más personas van a llegar a ustedes, ¿no? Entonces, creo que sí tiene un montón de potencial y le pueden sacar un montón de provecho como un portal de noticias como tal. Y para hablar un poco más de las herramientas que le pueden servir a alguien que quiere entrar en TikTok, ¿no? O, ¿cuáles son, por ejemplo, las que tú usas, ¿no? En una edición de tu TikTok, ¿qué utilizas más o menos? Ah, ya. A ver, para hablar de herramientas, yo antes cuando era nuevecita en TikTok, hacía todo en TikTok. Yo editaba en TikTok, tipo era mi voz en TikTok, hacía todo en TikTok. Pero ya cuando vas avanzando te das cuenta que quieres profesionalizar un poquito más o darle un poquito más de calidad a lo que haces. Entonces, lo que comencé a hacer, era antes de editar en Adobe Premiere, este programa al que tú entras en la compu y tienes que editar videos, pero luego dije, o sea, no tiene sentido que para un video al que le voy a, tipo, bajar la calidad subiéndolo a TikTok, tengo que estar editando en Premiere, exportándolo a mi compu, pasándolo a mi cel, era una chambaza. Así fue como conocí CapCut, que se puede decir que es el primo de Canva, porque si Canva es como que lo que de alguna u otra manera suplanta Photoshop e Illustrator, CapCut es lo que suplanta pues Premiere. Y es un programa buenísimo. Yo lo utilizo, puedo editar desde mi celular. Es gratis, tiene la versión pro, pero el gratuito es como que súper chévere. Así que eso uso para editar videos. Ahora, para grabar audios también, he tratado ahí como que darle más calidad a mis videos y tengo tipo un micrófono, entonces CapCut me permite unir audio, unir video, como que utilizar las transiciones y todo. Canva también lo he utilizado para videos que son como un poco más sencillos, en los que no aparezco yo, pero sí son videos como de repente animados, en el que tienen que aparecer textos, diseños, cositas así. Entonces Canva también es algo que uso, y como tal, el editor de TikTok, que me ayuda un montón, porque cada vez también se está como que profesionalizando un poquito más, y ya dejó de ser como que el editor que solo puedes cortar y pegar o hacer cosas así, y ya te da muchas más opciones. Entonces yo diría que con ese combo de 3, tú ya estás listo para comenzar al menos a crear contenido para TikTok, ¿no? ¿Y tú crees que la música también importa? Los tres. Sí, la música importa un montón. O sea, si hablamos de herramientas, te diría las anteriores. Pero la música como tal, más que una herramienta, ya es un recurso básico que tú tienes que tener en cuenta para crear TikToks. Por ejemplo, para hacer un video en TikTok, la música es esencial. ¿Por qué? Porque la música... En TikTok no hay contenidos como tal tendencia, hay audios tendencia. Y ahora las plantillas tendencias de CapCut. Entonces, si hay un audio, por ejemplo, la canción, me estoy inventando, Despacito, que se puso de moda justamente ahorita, tú aprovéchala para crear contenido. Los memes, ¿no? Así, ¿qué cosa? O los memes, ¿no? O sea, los memes como tal, no sé, o sea, los memes en TikTok creo que no son memes, son plantillas de CapCut. Por ejemplo, la personita que está comiendo su sanguchito y atrás sale como que un texto random. Tipo, hay audios, ¿no? Dime. Audios de graciosos, sí. A eso me refiero. Ya, los audios graciosos, sí, también. Esos audios tendencia graciosos son, pero los tienes que usar sí o sí. Yo sé que a veces parece difícil porque de repente como este audio de Dios mío, ¿qué es este suceso? Algo así, tú dirías como que Dios, ¿cómo lo voy a usar ahora para mi contenido? Si por ejemplo hago contenido para un banco, ¿cómo lo voy a usar? Pero hay formas de utilizarlo. Y siento que si tú no te agarras a esa tendencia, te vuelves una marca que está pero en nada.
porque justamente estar en TikTok se trata de eso, estar en tendencia, estar como que en último minuto. Entonces, los audios en tendencia, las canciones en tendencia, las plantillas en tendencia, y hay como que algunos ahí conceptos también en tendencia. Por ejemplo, hace un tiempo salió las películas de Wes Anderson, que tipo te daba todo este contexto de que tenías que hacer una grabación súper equilibrada, tenías que estar como que todo al medio, todo al costado, todo súper así chévere. Y también es una tendencia y tipo, nosotros también en el banco lo intentamos hacer y nos fue súper bien, tuvimos casi 1 millón de vistas. Entonces, cosas como esas ya son recursos que deben ser un sí o sí en tus videos. Tú no puedes lanzarte a crear un video en TikTok, utilizar cualquier canción y tipo poner cualquier audio, porque dentro de la fórmula como tal no estarías haciendo un video viral. Lo puedes intentar, sí. Hay casos en los que ha pasado que te vuelves viral con un video así, sí. Pero siento que siempre es bueno tomar consejos que te podrían asegurar tipo hacer un buen contenido en la plataforma. Claro. Y ya para un poco para terminar, ¿cómo crees que podemos usar esto que es lo de los algoritmos, ¿no? Para una plataforma en TikTok de noticias, ¿no? ¿Cómo hacer, tú que conoces un poco más de esto, cómo hacer para que nuestro contenido llegue a más personas, ¿no? Quizás usar algunas palabras que se pueden buscar más fácil, ¿no? En Google. Eh, ¿Qué puedes contarme un poco? Sí, cuando tú creas contenido, por ejemplo, en el caso de las noticias, los hashtags te van a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque los hashtags son estas palabras que te van a mantener a tiempo real y tipo a las comunidades, ¿no? Las comunidades que ven noticias, obviamente si tú usas el hashtag noticias, pues les va a aparecer tu contenido. Algo que yo he aprendido es a no utilizar hashtags que sean tan gigantes. Por ejemplo, el for you, yo siempre lo uso, sí, pero siento que no me da tanta probabilidad de que llegue a tantas personas, porque si en for you es un hashtag que ya lo usan 5 billones de personas, pues es muy poco probable que mi contenido por ahí llegue a muchas personas sabiendo que hay otras 5 billones en espera. Pero de repente hashtags que sean más inventados, no sé, podemos poner noticias Perú o Lima actualidad. Entonces, utilizar esos hashtags que realmente hablen de lo que tú estás, pues, comunicando en el video. Otra cosa que también he aprendido es que los textos que utilizas en tu video también son súper buenos porque ayudan en el SEO de la plataforma. Por ejemplo, si tú subes un video, siempre es bueno utilizar algunos títulos hechos en la misma plataforma. De repente pones un título de, no sé, así vivimos la fiesta del Inti Raymi en Cusco. Y eso escribirlo en la plataforma para que las personas cuando busquen eso en el buscador, pues les aparezca tu video porque ya tiene por ahí algunas palabritas SEOs dentro del video y aparte como hashtag, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa te puedo aconsejar para viralizar? Lo de los audios, que ya hemos visto, que es súper importante. Siempre es bueno también, ¿sabes qué? Hacer contenido que se pueda rebotar. En el caso de las noticias, ustedes la tienen como que súper, no quiero decir fácil, pero la tienen ahí como que bastante sencilla la fórmula, porque las noticias es algo que se rebota. Siempre se va a rebotar. ¿A cuántas personas no les ha pasado que la mamá o la tía les pasa por el grupo de WhatsApp, oye, mira esta noticia que vi en TikTok? Entonces, y es una noticia. Entonces, por ahí siempre utilicen esa arma de que su contenido es rebotable. Y no rebotable el malo que te vas a otro, sino rebotable que rebote en mí, rebote en mi mamá, rebota, o sea, como que va rebotando de familia en familia, ¿no? De persona en persona. Entonces, yo diría que esas son las fórmulas. No hay una fórmula secreta ni un algoritmo que yo te pueda decir ahorita, sabes que utiliza siempre la palabra for you para que seas viral, porque no es así. Siento que TikTok es una plataforma de entretenimiento que aún hoy en día es un misterio y secreto para todos, porque, o sea, no tiene una fórmula secreta, las personas aún no la descifran, pero te diría que se apoyen mucho en eso. Y si, por ejemplo, quieren dar un paso más, trabajar con colaboradores o con marcas que sean colaboradoras también es un súper golazo para ustedes, porque eso ayuda a que ustedes puedan llegar a otras comunidades que de repente no conocían de su existencia. Quizás si algún día quieren hacer una colaboración con, o quizás como portal de noticias no hagan colaboraciones con, pero hagan entrevistas con. Pueden hacer una entrevista, no sé, de repente esta que es conmigo, ya llegan a personas, yo las puedo compartir y pueden llegar a personas que son parte de mi comunidad para que conozcan a su comunidad, o pueden hacer de repente entrevistas con otros influencers, con otros creadores de contenido, y eso es súper bueno en la plataforma porque esas conexiones son lo que llaman la atención y le gusta a las personas, ¿no? Bueno, ha sido una muy buena entrevista. Muchas gracias, Laura, por tu tiempo. Y un poco para terminar, ¿qué le puedes decir a todos estos comunicadores, ¿no? Que quieren empezar su proyecto?
Ay, yo le diría que se lancen a hacer su proyecto. Le diría que no tengan miedo a hacerlo. Yo he sido una persona que, por ejemplo, desde que estaba en la universidad, desde que estaba en el cole, creo, hacía de todo. Creaba mis canales de YouTube, creaba mis canales en Facebook, en Instagram, cuando comencé a tener Instagram. Y yo siempre decía, pero ¿por qué no soy viral? Yo veía a los chicos que eran virales y creo que eso me detenía, el hecho de no ser viral. Pero siento que si tú intentas, va a llegar el momento en el que, ¡pum!, llegue tu nicho y llegue tu momento y llegue la comunidad que tú tanto quieras. Y solamente de ahí te toca seguirla haciendo crecer y nutrirla y nutrirla y nutrirla. Las redes sociales siento que no son algo que ya está preestablecido. Porque hoy día no fuiste viral no quiere decir que mañana no lo pueda hacer. Y que tampoco el ser viral te detenga. Tú no tienes que ser viral para ser exitoso en la plataforma. Yo creo que eso ya llega con el tiempo. Así que si ustedes tienen un proyecto y de repente ven que sus 10 primeros videos tienen solamente 10 vistas, ustedes sigan y sigan y sigan, porque eso es lo bueno de al menos TikTok, que si hoy día subiste un video, de acá a 6 meses el video se puede hacer viral de la nada. Y lo digo porque me ha pasado. He tenido videos que de repente los subí, tenían solo 10 vistas, y pasa una semana y ¡pum!, estallan y ya tienen 1 millón de vistas. Entonces, yo les diría que eso, que no se rindan, que siempre tengan esa constancia de seguir haciendo contenido, y que no se encasillen en que si hoy día hice un video y yo solamente a 10 personas, seguramente va a estar así toda la vida. No. Las redes sociales no tienen un arma secreta ni nada. Y la constancia y el punche que ustedes le pongan a sus proyectos va a ser lo que los va a hacer crecer. Entonces, ese es el consejo que yo le daría a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo ahora sí. Esperemos que les haya gustado y que puedan haber aprendido mucho más de esta plataforma nueva. Muchas gracias por tu tiempo, Laura. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Chao, cuídense.